Buenas noches a todos, qué alegría poder compartir con ustedes hoy y dedicarnos no solamente a hablar de las Sagradas Escrituras, sino dejar que ella misma sea la que entre en nuestro corazón, lo permee totalmente, pero que también nos llene de la alegría y del entusiasmo para nosotros poder realizar nuestra misión también como bautizados, como miembros de la Iglesia. Estamos durante toda esta semana en nuestro simposio bíblico reflexionando sobre, desde las Sagradas Escrituras, cuál es la misión de la Iglesia hoy. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la misión. Y pues en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el programa misionero de Jesús. Vamos a reflexionar sobre este tema. Bien. Lo primero que vamos a hacer nosotros es buscar el texto bíblico. Vamos a ir a Lucas 4, del 14 al 44. Yo me voy a bajar porque me siento por acá arriba. Acá estoy mejor. Vamos a trabajar Lucas 4, del 14 al 44. Posiblemente nosotros podemos ver en el programa misionero de Jesús que siempre se nos habla de lo que Él dijo en la sinagoga. Pero realmente para poder entender todo lo que el Señor está diciendo ahí en la sinagoga es necesario que nos detengamos a mirar unos versículos antes y unos versículos posteriores. Para tener una mayor comprensión de este texto, vamos a tener en cuenta lo que tenemos ahí en la diapositiva. Primero, lo que encontramos en los dos versículos iniciales es una introducción en la que encontramos nosotros el resumen de la actividad de Jesús, de la enseñanza de Jesús en las sinagogas de Galilea. Lo segundo es la ubicación geográfica. Se nos habla de un pueblo que es Nazaret. ¿Y qué es lo que sucede ahí en Nazaret? Hay una acogida y hay un rechazo. Jesús es acogido, pero Jesús también es rechazado. Es donde presenta el contenido de la buena noticia y una tercera parte de este texto es Cafarnaúm y su acogida, donde comienza a presentar las obras. Y por último, una conclusión en donde vemos nosotros la enseñanza de Jesús en las sinagogas de toda Palestina. Bien, entonces vamos a escuchar nosotros el texto. Es un poco largo, pero no es tan largo como el que escuchamos el Viernes Santo. Vamos a seguirlo en nuestras Biblias y los invito para que vayamos nosotros subrayando la palabra o las palabras, la frase que más nos llame la atención a cada uno de nosotros. Nos colocamos de pie, por favor. Del Evangelio según San Lucas. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Él les contestó: seguramente que me dirán aquel refrán: médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí también en tu ciudad.
y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio y hubo una gran sequía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, solamente Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarle. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo que se puso a gritar: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de él. El demonio lo arrojó al medio y salió de él sin hacerle daño. Se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se difundía por toda la región. Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Pedro estaba con fiebre muy alta y le suplicaban que hiciera algo por ella. Él se inclinó sobre ella, increpó a la fiebre y se le fue. Inmediatamente se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban. Él ponía las manos sobre cada uno y los sanaba. De muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Él los increpaba y no los dejaba hablar, pues sabían que era el Mesías. Por la mañana salió y se dirigió a un lugar despoblado. La multitud lo anduvo buscando y cuando lo alcanzaron, lo retenían para que no se fuese. Pero él les dijo: también a las demás ciudades tengo que llevarles la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces hemos mirado nosotros varios versículos en los que podemos encontrar todo el programa misionero de Jesús. Sin embargo, en todo el centro es donde está como el discurso o la presentación del programa de gobierno de Jesús. Ya que estamos en días de política, Jesús presenta un programa de gobierno y dice exactamente qué es lo que va a realizar. Bien, pero tengamos en cuenta, antes de eso hemos tenido algunos acontecimientos. El capítulo 4 va a iniciar en San Lucas presentándonos a nosotros ¿qué? A Jesús en el desierto. Muy bien, en el desierto. Dice el texto, inicia el capítulo 4, versículo 1, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, a diferencia de los otros dos sinópticos que dicen que el Espíritu lo empujó. No, aquí Lucas dice que Jesús está lleno del Espíritu y por su propia cuenta va al desierto, pero lleno del Espíritu. El Espíritu no lo empuja. Lo segundo, Jesús en San Lucas es el hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario que tengamos en cuenta esto? Porque para poder nosotros comprender lo que un evangelista nos está hablando, es necesario tener unos datos generales de qué es lo que en su obra quiere hablarnos de cierto personaje, en este caso Jesús de Nazaret. Cuando yo digo esto, que Jesús en San Lucas es el hombre lleno del Espíritu Santo, ¿a qué me refiero? Desde que inicia el texto, Lucas 1, 26, cuando se nos narra a nosotros la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios, dice: vendrá sobre ti el Espíritu y se posará como una sombra, y concebirás por obra del Espíritu Santo. Por eso el que nazca de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Desde la concepción Jesús es lleno del Espíritu Santo.
Pero por allá, el día en que Jesús nace y va a ser presentado, cuando nace, lo recibe María, José, luego los pastores, hay cánticos alrededor que obviamente son inspirados por el Espíritu, pero cuando es presentado en el templo, lo recibe un hombre al que el Espíritu le había dicho que no iba a morir hasta ¿qué? Hasta ver al Mesías. Y vamos nosotros al Jordán cuando se habla del bautismo, a diferencia de Mateo y de Marcos, el evangelista Juan dice que cuando salió del agua, Jesús se puso a orar. Y en ese ambiente de oración fue lleno nuevamente ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ya les hablaba del desierto, que lleno del Espíritu se fue al desierto. Y aquí en este texto de Lucas 4 vamos a encontrar algo que dice que Jesús fue a Nazaret en el poder del Espíritu Santo. Y cuando él habla y utiliza el texto de Isaías, dirá lo mismo, que sobre él está el Espíritu Santo. Es el comienzo de la proclamación en Galilea. Este cuarto punto que está aquí, el Espíritu y la palabra, es importante que lo tengamos en cuenta, porque parece que para San Lucas el Espíritu y la palabra son como la chispa que va a encender ese fuego misionero de Jesús. ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué decimos de que el Espíritu y la palabra son como la chispa que van a encender todo el fuego misionero de Jesús? Porque la misión de Jesús o el ministerio de Jesús inicia especialmente lleno del Espíritu y proclamando la palabra. Y de ahí en adelante en todo San Lucas vamos a encontrar eso. Lo quinto, Jesús es signo de contradicción. Unos lo alababan, lo recibían, lo acogían con gran alegría, y esos mismos, a la media hora, a mitad de la liturgia, lo sacaron a pata. Y eso también nos pasa a nosotros. Al comienzo todos lo alaban, acogen, pero ya después, cuando dicen las cosas como son, chao, no te queremos, fuera de aquí, lo mismo le pasó a Jesús. Y lo último es la concepción de los hagiógrafos, de los autores sagrados, de los evangelistas, en este caso. Y aquí me voy a detener en algo. Nosotros vamos a ver ahora el programa misionero de Jesús según el Evangelio de San Lucas. Pero, de acuerdo a la manera en que yo concibo a una persona, voy a hablar de esa persona. De la manera en que usted y yo tengamos un concepto de alguien y queremos nosotros hablar de esa persona, de acuerdo a eso, vamos a ingeniarnos, vamos a investigar y todo lo que digamos va a ser con el fin de cumplir ese propósito. Pues resulta que Mateo quiere presentarnos a un Jesús que es el nuevo Moisés, el nuevo profeta, el nuevo Elías, es el nuevo en todo. Y de ahí que la intencionalidad de Mateo es presentar a un Jesús maestro. Y por allá en el capítulo 5 encontramos en Mateo que Jesús da un discurso programático de todo lo que va a ser el proyecto de Jesús, que es lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. En Marcos, a Marcos le interesa presentar a Jesús como un hombre que es no solo un hombre, sino que es hijo de Dios y que es ungido. Y todo lo que va a hacer Jesús son milagros, signos. Sana por aquí, echa un demonio por allá, da de comer aquí, vuelve y da de comer en la otra, a la misma gente, otros capítulos más adelante. Y no presenta como un programa misionero, simplemente al inicio dice, conviértanse y crean en la buena noticia. Juan nos va a hablar a nosotros de esa autorrevelación de Jesús, y por eso Jesús mismo va diciendo esa frasecita que solo está una vez en el Antiguo Testamento, yo soy, en Juan la vamos a encontrar muchas veces. Es el mismo el que se presenta. En cambio en Lucas, la concepción que Lucas tiene de Jesús es primero, que Jesús es un hombre lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Lo segundo que va a concebir Lucas es que la salvación no es para un grupito,
sino es para quién. Para todos. No es para los que se inscriban nada más al simposio, no, es para todos, para los que no se inscribieron también. Es una salvación universal. De ahí es importante que esto lo tengamos claro para poder entender el programa misionero de Jesús. ¿Vamos bien? Listo. Ahora, ¿dónde realiza Jesús eso? En Nazaret. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Tiene una ventaja y una desventaja. ¿Por qué? Porque lo conocen, porque lo han visto, saben quién es, saben de dónde viene, saben dónde viven los papás y quiénes son los hermanos, quiénes son los parientes. Saben quiénes son los parientes. Y por eso más adelante él va a decir, nadie es profeta en su propia tierra. Y esto pueden dar razón los padres, los seminaristas, las religiosas, los religiosos, de que nadie es profeta en su tierra, comenzando por la misma casa. Jesús está en su casa. Jesús está en su casa. Pero no, un ejemplo chiquitico. Una vez yo fui, y eso casi nunca se ve en mi comunidad, a hacer misión al pueblo de donde yo soy. Y pues chévere, llegó el seminarista que es de aquí del pueblo, va a hacer la misión y esto y todo lo demás. Pero cuando ya llegó el momento en que comenzó a decir esto así, esto así, esto así, esto así, la primera carta que enviaron al superior la cambiaron después. No es que el seminarista es esto, el seminarista es esto, el seminarista es esto. ¿Por qué? Porque a Jesús hizo algo. Habló bonito al inicio y siguió hablando bonito después. ¿Pero qué pasó? A la gente no le gustó la manera de hablar de Jesús porque les estaba poniendo en la cara lo que ellos estaban viviendo. ¿Dónde hace Jesús ese discurso? No lo hace en la Plaza de Bolívar, lo hace dentro de una liturgia en la sinagoga. Y en una liturgia de la sinagoga, ¿qué había? Habían cantos, salmos, oraciones, momentos de silencio. Y en el centro de la liturgia de la sinagoga se proclamaba un texto de la ley, es decir, de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y luego se hacían otros salmos, cantaban y proclamaban un texto profético y explicaban ese texto profético. Resulta que ese sábado le tocó el turno a nuestro amigo Jesús. Y vamos a ver qué pasó. Bien, ¿cuál fue el texto leído por Jesús? Ahí me da un poquito de risa a veces porque dice el texto que nosotros tenemos hoy día, dice que le entregaron el rollo y él lo desenvolvió y le salió justo el pasaje ese. Ay, qué casualidad, y está en el capítulo 61. O sea, tuvo que desenrollar y desenrollar y desenrollar y desenrollar. Otros textos dicen que le entregaron el libro. O era el texto estipulado para esa liturgia de ese día. Resulta que en ese texto, ustedes pueden anotar las citas bíblicas ahí, Isaías 61, del 1 al 2, es la primera parte, y Isaías 58, versículo 6, que es ese pasaje que nos habla a nosotros del verdadero ayuno. Esos son los dos textos que lee Jesús. Entonces, lo primero que Jesús hace, o lo primero que encontramos nosotros en eso, es una autopresentación. Llega y dice, bueno, yo soy fulanito de tal, y vengo aquí delante de ustedes por esto, por esto y por esto. ¿Qué es lo que dice Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me ha ¿qué? Ungido y me ha enviado.
para otra cosa que vamos a ver después. Entonces, ese evangelizador que se está presentando ahí es ¿quién? El Mesías. ¿Pero por qué nosotros decimos el Mesías? ¿Porque era Jesús? No. Porque el texto está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido, Él me ha hecho su Cristo, su Cristo. Y como me ha hecho su Cristo, como me ha ungido, me ha colocado una tarea fundamental. Primero, es el ungido. ¿Y por quién es ungido? Por Yahvé, por el Señor. En ese tiempo no se hablaba del Espíritu Santo, se hablaba del Espíritu del Señor. Entonces es Yahvé quien lo ha ungido. Pero resulta que tiene una autoridad. No es cualquier autoridad. Es la autoridad que viene por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo. Se le dice que me ha ungido el Espíritu Santo para algo. Y aquí podríamos decir nosotros que Isaías está pensando más que todo como en la unción de un profeta. Entonces hago un paréntesis. En el Antiguo Testamento se hace la unción solamente para tres cosas. Primero, para los reyes. Segundo, para los profetas. Y tercero, para los objetos sagrados del templo. Para eso se utiliza la unción en el Antiguo Testamento. Resulta que Isaías está como pensando, no hablemos ahora de Jesús, hablemos de Isaías. Isaías está pensando en la unción de un profeta. ¿Y para qué es la unción? ¿Alguno de ustedes ha estado en la dedicación de un templo? ¿Sí? ¿O en la inauguración de un templo? Sí. En una ordenación sí han estado. Sí. Una ordenación presbiteral. Algo sucede ese día. La unción, tanto en la dedicación de un templo o en la ordenación sacerdotal, la unción cumple una función específica. Primero, separar de, y segundo, separar para. Es decir, al día que a Felipe lo vayan a ordenar, y el día no esté muy lejano, lo toman, lo separan de un grupo de personas, y lo separan para el servicio de Dios a través de la iglesia. Solo para eso. Cuando se consagra un altar, entonces se dice, voy a decirlo así, del mundo de las mesas hemos separado esta mesa para que sea única y exclusivamente para el servicio del altar. No más. Pero en la unción sucedía algo. Se hacía una presentación oficial, y eso es lo que sucede en la ordenación. Se hace una presentación oficial ante la asamblea de que esa persona, de que ese objeto, de que eso está destinado única y exclusivamente para el servicio del Señor. Es lo mismo que pasa en los reinados de belleza. Sí. A uno le ungen las manos el día de la ordenación. Al día siguiente todavía le huelen a crisma, pero ya en una semana ya no le huelen. Pero uno sigue con la unción. A las reinas en un concurso de belleza, ¿qué hacen? El día que escogen a la ganadora, la presentan ante todo el país y dicen, miren, esta es la representante nacional de la belleza. Y le ponen la corona, le ponen la banda, le entregan las flores, el besito, lloran y todo lo demás. Y en ese momento la están presentando ante todos como la reina. Pero resulta que cuando ella vaya a su casa y no tenga la corona puesta, ni la banda, y ya las flores se hayan marchitado, ¿eso no es la reina? Sí, es la ganadora. Aquí Jesús se está autopresentando él como el ungido. Es decir, hola, yo soy el que ha ungido Yahvé para una función específica. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y
En el pensamiento rabino de la época, ¿quién es un profeta? Un profeta es alguien que habla en el Espíritu Santo. Y a mí me encanta una de las palabras o de los vocablos hebreos de la palabra profeta, porque hay unos que significan vidente. Entonces todo el que ve cosas es un profeta. Pero no. La palabra más bella para llamar un profeta en el hebreo es Naví, y viene del verbo navar, que significa llamado, pero aparte de llamado tiene otro significado, significa hervir. ¿Significa qué? Hervir. Hervir. ¿Qué tiene que ver hervir con llamar? ¿Ustedes han puesto a hervir alguna vez una olla de agua, cierto? ¿Quién es un profeta? El profeta es alguien que en el corazón le hierve la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando usted pone a hervir una olla de agua? No, ella primero está quietica, no le pasa nada, ahí está. Y después que empieza a entrar en calor, comienza a botar vapor. Pero cuando ya tiene esa fuerza de calor por dentro, ¿qué empieza a hacer? Borbotea. Y no tiene que ver dónde cae. El agua va brincando. ¿Quién es el profeta? El profeta, en la mentalidad hebrea, es alguien que en el corazón le hierve la palabra de Dios. Ese es Jesucristo. Alguien que por dentro le hierve la palabra de Dios y por tanto la tiene que anunciar. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, en esos textos que están ahí, 7:16, 9:8, 24:19, en Lucas se nos está presentando a Jesús como un profeta. Dediquémonos en el último, 24:19, camino de Maús. Van caminando los dos discípulos y se encuentran con un aparecido. Y en el camino viene y le dicen a este aparecido: mira, es que tú no sabes qué pasó. Le dice: no sé nada. Y comienzan ellos a anunciarle un querigma fracasado. Ay, mira, nosotros seguíamos a un tal Jesús. Nos llamó, nos embaucó, nosotros seguimos detrás. Era un profeta poderoso en obras y palabras. Pero me metió con el gobierno y hasta ahí llegó. Lo crucificaron hace 3 días. Él dijo que iba a resucitar, pero hasta la hora no ha pasado. Bueno, unas mujeres vinieron y dijeron de que resucitó y todo lo demás, pero nosotros no lo hemos visto y no los creemos. Y Jesús, ¿qué le dice? Bobos, torpes, de entendimiento, duros de servicio. Él tenía que pasar por todo eso para entrar en su gloria. Lo presenta Lucas como un profeta. Y bueno, ahí yo puse una notica al pie, y es para preguntar en la diapositiva que sí. Pero para Lucas, Jesús no es solamente el profeta. Jesús es el Huiotheos, es el Hijo de Dios. Porque ya al comienzo en su evangelio lo ha presentado como ¿qué? Como el Hijo del Altísimo. No es solo un naví, no es solo alguien que le hierve por dentro la palabra, no es alguien que tiene una experiencia con Dios a través de la palabra. Ese profeta es el Hijo de Dios. Y es Dios. Ahora sí, el contenido del anuncio. Aquí se pone buena la cosa. Porque son 4 cosas. Uno en un programa de gobierno, cuando uno lee un programa de gobierno del candidato a la alcaldía o a la presidencia, siempre presentan 5 o 7 puntos en los que van a trabajar. Y esos 7 puntos no están dispersos, no. Uno es consecuencia del otro. Porque al final los 7 le aportan a un lema que tiene el candidato. En este caso, el programa misionero de Jesús tiene 4 puntos o 4 ejes fundamentales. ¿El primero cuál es? Vamos a leer todos. Anunciar la buena noticia a los pobres. Eso podemos traducirlo como evangelizar. Eso es, evangelizar. El segundo, ¿cuál es? Proclamar la liberación a los cautivos
y la recuperación de la vista a los ciegos. El tercero, poner en libertad a los oprimidos. Esos dos, ¿qué es? Sanación y liberación, lo que hacía Jesús. Pero traduzcámoslo como dar esperanza. Eso, segundo y tercero. Y el tercero, que es como la clave de todo ese pasaje del Evangelio, es proclamar un año de gracia del Señor. Un año, pero pues, obviamente, en nuestra lectura cristiana entendemos ese año sin una fecha de inicio, sino podemos traducir un año de gracia como un tiempo. Eso en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como el jubileo. Bueno, cuando nosotros vemos esos 4 puntos que estaban aquí, anunciar la buena nueva, proclamar la liberación, poner en libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor, quiero presentarles el programa misionero de Jesús. Eso es el programa misionero de Jesús. ¿En serio? Sí. Ese es el programa misionero de Jesús. Y perdón de pronto por entrar un poquito en dureza, pero Jesús no llegó a instaurar una religión. Jesús no llegó a instaurar un grupito. Jesús llegó a instaurar, a ser presente, vivo y eficaz el reino de Dios. Y eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Esa es la finalidad del reino de Dios. ¿Y por qué hago el énfasis en eso? Porque a veces nosotros nos hemos quedado en un programa misionero que se dedica simplemente a buenas. Aquí va la señora Natalia. Sí. Mire que nosotros somos de la parroquia de San Gutufato y venimos nosotros a predicarles hoy la palabra. Entonces vamos a leer el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Abraham engendró, le leemos el texto. Bueno, doña, este texto nos quiere decir esto. Vamos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, que Dios la bendiga. Mire, le regalo esta estampita de la Virgen de Satanudos, esta estampita de San Gutufato y esta invitación para que vaya al concierto de la parroquia. Pasamos a la otra casa. Buenas, doña, mire, venimos a predicarle el Evangelio. Entonces le leemos el texto, se lo explicamos, le decimos que es, nunca la escuchamos, oramos, rezamos el Padre Nuestro, damos la bendición, si el Padre nos autorizó, echamos agua bendita, seguimos para la otra casa y así se convierten nuestros ejercicios misioneros. Si nosotros estamos reflexionando a la luz de la palabra de Dios, lo que es el programa misionero de Jesús, tenemos que entender que esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer en un ejercicio de misión. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Pero a veces, ¿saben qué nos es más fácil a nosotros? Coger al nietecito por aquí y decirle, apréndase los misterios del rosario, los gloriosos, gozosos, dolorosos, se rezan tal día, a tal hora, se empieza así y se termina así. Pero el programa misionero de Jesús, estos 4 puntos que nosotros vemos aquí, estos 4 puntos que nosotros ahí encontramos, lo que significa es que ese profeta que le hierve por dentro la palabra de Dios, quiere darle a ese pueblo que lo está escuchando una voz de esperanza. Eso es lo que llega a ser Jesús, a dar una voz de esperanza. Porque están en la inmunda. El imperio romano los tiene aquí. Los están correteando, no salen de una cuando se meten en otra. Toda la historia del pueblo de Israel dicen que a causa de sus desviaciones, a causa de sus idolatrías, eran sometidos a pueblos, a gobiernos, a reinos, a imperios, y el último que lo tiene en esa época es el imperio romano. Están llevados, no tienen esperanza. Y Jesús, que llega a decirles, este es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo. Y de forma curiosa, los 2 textos que Jesús lee, que es Isaías 61 e Isaías 58, hacen parte del segundo Isaías que corresponde al profeta de la esperanza.
un programa misionero de Jesús que nosotros queramos implantar hoy en nuestras parroquias, en nuestros seminarios, en nuestras comunidades y movimientos apostólicos, tiene que ser un programa misionero que le apunte a darle esperanza a la comunidad. El librito de las oraciones se reparte facilito. La esperanza no. La esperanza no. Por eso hay